Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañe nuevamente. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Milenio Televisión a un amigo de casa, editorialista de Grupo Milenio y especialista en temas de transporte, y desde el sábado pasado el director del nuevo Instituto de Movilidad y Transporte en el estado de Jalisco. Me refiero a Mario Córdoba España. Mario, un gusto tenerte aquí. Para mí estar en mi casa, gracias. Gracias, Mario. El sábado se promulgó aquí en el periódico oficial de Jalisco la ley orgánica del nuevo Instituto de Movilidad. Cuéntanos, ¿qué le va a traer a los jaliscienses esta nueva dependencia? Por primera vez se va a contar con un organismo público descentralizado que asuma todas las responsabilidades técnicas relacionadas con la movilidad y el transporte urbano en el estado de Jalisco. Fusiona a dos dependencias que antes veían cosas del transporte, ¿no? Más que fusionar, aprovecha los recursos materiales y por supuesto los recursos humanos valiosos que tiene, anteriores y nuevos, para fortalecer la calidad técnica del instituto. OCOIT, que era el organismo coordinador integral del transporte público, y CEID, el Centro Estatal de Investigación del Transporte Público, pues fueron ya rebasados ante la problemática y las demandas que se venían dando. En realidad ninguna de estos organismos públicos descentralizados cumplía cabalmente con sus responsabilidades. Eran incluso mediadas por el secretario de Vialidad y Transporte en turno. Finalmente ahí se tomaban las decisiones, aun cuando hubiese propuestas valiosas en esos organismos. Sobre todo el CEID, que es el que más pensaba en los asuntos de vialidad y más de transporte, y el OCOID, que de pronto hacía ciertas tareas de supervisión y de acompañamiento con las decisiones de transporte que el Ejecutivo en turno tomaba, pero finalmente no cumplió con su función. A ver, yo diría, por cómo está el transporte hoy, pues que se van sin pena ni gloria esas dos dependencias. Sí, por supuesto, porque las cosas están cada vez más complicadas y más graves. Realmente el rezago que traemos en materia de transporte público es enorme, el grado de descontrol y falta de regulación es muy significativo. Realmente el Estado perdió la rectoría en el transporte público y se dejaron de lado otros temas que fueron promovidos en el papel, pero que en la práctica no se llevaron a cabo, como todo el tema de movilidad no motorizada. ¿Cuál es la primera tarea del instituto? Ahorita estamos en un proceso ya de integración, de cambio administrativo, de afinar cada una de las áreas que tendrá el instituto. El instituto se dedicará a planear, diseñar, normar, dictaminar, incluso a empujar proyectos de investigación y desarrollo relacionados con el transporte. O sea, tendrá posibilidades de vincularse a universidades, a centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, con el fin de buscar proyectos, obtener recursos para impulsar proyectos locales, a fin de que el talento local encuentre un espacio para el desarrollo tecnológico que tanto necesitamos en materia de movilidad y transporte. Tendremos la responsabilidad de toda la planeación de la red de transporte. En el caso del transporte público, con una meta de un sistema integrado de transporte público, es decir, participaremos en la definición de los corredores de transporte masivo, en el ordenamiento de las rutas de transporte público prometida por el señor gobernador. O sea, para los que nos están viendo, te va a tocar echarte el trompo a la uña de sacar. Así es. A los miles de camiones que pasan todos los días por la principal avenida del centro de la ciudad y redistribuir esas rutas. Exactamente, esa va a ser una de las partes, sobre todo ahora que se anunció el corredor diagonal de la línea 3 del tren ligero. Pues ustedes saben que en ese corredor hay una sobreposición enorme de rutas de transporte público. Entonces, es intransitable la avenida Alcalde 16 de septiembre en horas pico. Algunas de esas rutas tendrán que ser sustituidas en el futuro por el tren ligero o el tren eléctrico urbano, y otras tendrán que ser ordenadas en un esquema de tronco alimentador y difusor de los viajes para complementar el origen y destino de los usuarios. Me pongo a pensar un poco en la experiencia de el macrobús que transita por la calzada Independencia y que obligó a desplazar todos los camiones que circulaban por ahí.
los camiones tuvieron oportunidad de hacerse socios del macrobús. Sí. Y aún así se complicó. Hoy no pueden ser socios del tren ligero. ¿Ahí qué va a pasar? Sí, tendrá que organizarse un esquema de rutas alimentadoras, incluso de cuencas de servicio en algunos casos, que permita a los transportistas vincularse, asociarse operativa de otra manera, sobre todo como organizaciones empresariales que den un buen servicio de transporte público, vinculadas a la coordinación necesaria con el transporte masivo. Porque con esta línea pues crecerá la red de transporte masivo, se ordenará el entorno del transporte convencional. Hay que recordar simplemente que en el centro de Guadalajara se concentra el 65% de las rutas existentes, entonces tiene una influencia enorme. Sin embargo, hay otras muchísimas rutas que no dependen de este corredor que ya es necesario ir interviniendo y sobre todo afinando, porque ahorita hay una alta sobreposición, Jaime. La red asignada a los transportistas fue de 15,000 kilómetros, 1.5 veces más la red vial disponible. Sin embargo, la red operada por los transportistas es apenas de 4,500 kilómetros. O sea, si tú divides los 15,000 entre los 4,500, te darás cuenta que hay como 3.5 veces sobrepuesta, digamos, la red. Y de ahí uno se explica que en las principales avenidas y corredores viales de esta ciudad se encuentre muchas rutas peleándose el pasaje, con graves problemas en la vialidad, en la fluidez vial, en el congestionamiento vial, incluso en la contaminación, no obstante ser apenas 5,300 unidades del parque vehicular que diario transita en esta ciudad, que asciende a más de 1.700.000 vehículos motorizados. ¿Tomarías algo de aquella experiencia de la década de los 80s de estas rutas octogonales? Pues fue un sistema que nunca quedó muy claro, incluso hay algunos que se oponían al sistema, decían que en la ingeniería había fallado el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde el camino más corto entre dos puntos era la hipotenusa y no los catetos, porque obligaba a mucho transbordo para llegar al destino. De hecho, todavía el transbordo está creciente. En el último estudio del 2007 fue de 1.4 y cada vez que metes tú un nuevo corredor de transporte masivo se incrementa obviamente el transbordo. Entonces tiene que haber en compensación un sistema integrado, sobre todo de pago, de prepago, que aliente al usuario a utilizar la red de transporte masivo. Yo creo que lo que hay que tomar en cuenta, no obstante el enorme prestigio del ingeniero Matute Remos, que hoy descansa en paz, que hay que hacer una socialización y una operación adecuada de gestión con todos los actores que intervienen en la movilidad, es decir, transportistas, líderes de opinión, incluso hasta los propios actores políticos, gubernamentales en sus 3 órdenes de gobierno, etcétera, etcétera. Lo que deja ver en aquel intento de 1985 que fijó un estigma para no volver a intervenir o tratar de intervenir el sistema en los años subsecuentes, fue que apenas hoy se está volviendo apenas hoy, desde 1985, porque pues todo el mundo le tenía temor al llamado pulpo camionero. Al llamado pulpo camionero, y ahora también a una serie de líderes muy diversificados en el transporte público. Hay fuertes intereses en esa industria, ¿no? Sin duda. Hemos platicado mucho con los transportistas y en la mayoría percibimos ya una necesidad de cambio. A lo mejor hasta ellos están ganando menos. Están perdiendo pasajeros, su rentabilidad cada vez es mayor. En tan solo 5 años hubo una baja de pasajeros enorme. En el estudio del 2002 de Origen y Destino se reportaba más del 50% de los viajes motorizados hechos en transporte público. Es tan malo el transporte en la zona metropolitana
que todo mundo aspira a tener un carrito por más carcanchita que esté, ¿no? Más incluso que una aspiración por estatus social, por nivel socioeconómico, el tener un vehículo, en este momento, dadas las deficiencias del transporte público, desafortunadamente se convirtió en una necesidad. Entonces ya no podemos seguir alentando esa necesidad nada más construyendo infraestructura vial para el automóvil, sino entrando realmente al transporte público, en sistemas integrados de transporte público y alientar más los viajes de proximidad, ensanchando banquetas, ofreciendo sistemas de bici pública para que complementen los viajes de proximidad a las personas, a los puntos de destino. Bueno, pues tienes en tus manos resolver una de las principales promesas de campaña del gobernador Jorge Aristóteles y una tarea pendiente desde 1985. ¿Cómo te sientes? Bien, Jaime, sobre todo que formamos un equipo, en el gobierno formamos un equipo, el secretario de Movilidad y tu servidor, formamos un equipo sólido, integrado, y creemos que siguiendo las instrucciones del señor gobernador, cumpliremos los compromisos que él estableció al inicio de su gobierno. En beneficio de la ciudad, de acuerdo a tus cálculos, a tus escenarios, el usuario, ¿cuándo empezará a sentir que las rutas empiezan a cambiar, que se sube al transporte público y recibe un mejor servicio? Yo creo que ya se empezarán a notar cambios en el transporte convencional y en acciones de movilidad no motorizada en los próximos 2 años, empezando por el 2014. ¿Cuándo empiezan con la primera ruta? En el próximo año. En el próximo año tendremos ya intervenciones en algunos corredores que implican integración de rutas en este nuevo modelo de gestión del transporte público, de la ruta empresa. Tendremos modernización porque tendremos que buscar mejores unidades y formas de operación y de control de la operación del transporte público, mejor infraestructura. Entonces ya creo que el próximo año tendremos algunas muestras de lo que será la meta final a la conclusión de este gobierno. ¿Hasta dónde la labor del instituto depende de lo que suceda con la línea 3 del tren ligero? Mira, en realidad este proyecto se viene gestionando desde muchos años atrás. A mí como funcionario público todavía en 1993, cuando se estaba construyendo la línea 2 del tren eléctrico, me tocó hacer el plan maestro de las líneas del tren eléctrico. Entonces ahí ya estaba definido ese corredor diagonal. Ese corredor diagonal con el tiempo ha venido consolidándose, no obstante que en el centro de Guadalajara ha estado perdiendo población por la situación que ya sabemos, pero también hay proyectos que seguramente como ciudad creativa digital tendrá un impacto muy importante para en el centro metropolitano y en el centro histórico de la ciudad. Y acciones de planeación urbana que conlleven a una redensificación inteligente, ¿no? De tal forma que en este proyecto, el instituto, incluso antes de formarse con CEID y OCOID, hicimos estudios previos porque levantamos toda la red de transporte existente, hicimos algunos estudios para dimensionar la demanda en cada una de ellas y las metimos en un modelo de transporte para ver cuántos viajes se podrían producir y qué tan próximos o alejados estaban de las cifras que se han venido manejando. Eso lo hicimos la semana pasada, lo dimos a conocer públicamente. Y en la asignación de viajes, si la línea 3 estuviera operando en este momento, nos dio alrededor de 237,000 viajes. Situación que en el momento que opere será mayor y en el momento en que se integre bien su sistema tronco alimentador del transporte convencional y esta línea se vincule bien con las otras líneas ya existentes y articule y se aproxime a los centros de población de cada uno de los municipios, como es en el caso de la nueva o la central camionera del lado de Tlaquepaque, con una línea de conexión a Tonalá y por supuesto a Tlaquepaque. Prácticamente pasa por el centro de Guadalajara y a un lado muy próximo del centro de Zapopan, ¿no? Entonces, este sistema, además de lo del propio tren ligero, tendrá líneas que lo vinculen con los centros de población. La línea 2 tendrá que crecer con un pretren a Tonalá.
Desde la central camionera habrá que vincular la estación Tetlán con la estación de la línea 3 en la central camionera y a su vez desde ahí la localidad de Tonalá. Y así este tipo de acciones nos permitirán tener un sistema más articulado, con mayores posibilidades y una mayor oferta de destinos y de proximidad a los lugares realmente que atraen atractores de viajes. Pues tienes muchísimo trabajo, Mario, te deseamos mucho éxito, porque en la medida en que te resulten las cosas, se resolverá uno de los servicios que mayor calidad de vida le da a los habitantes de una ciudad, como es el transporte público. Tenemos toda nuestra aspiración y empeño en eso, Jaime. Realmente yo decidí incorporarme desde mi actividad privada nuevamente al sector público en este plan de trabajo del gobernador, porque estoy convencido que se puede hacer algo. Mucha suerte, gracias y te esperamos pronto por acá. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y sobre todo gracias a usted, hasta la próxima.